Ustedes se preguntarán, después de los miles de nombres y pronunciaciones que existen y que se han propuesto, ¿qué más se puede decir con respecto a este tema? ¿Qué más se puede decir al respecto? Bueno, eh, créanlo o no, en este episodio vamos a evaluar las propuestas que se han hecho y las pronunciaciones que se han hecho y vamos a evaluar sus deficiencias de las diferentes propuestas y vamos a promover o a proponer, mejor dicho, una pronunciación que, créanlo, no es tan conocida, pero vamos a evaluarla, que es la pronunciación que se presta a menos especulación. Vamos a ir directamente a los manuscritos y vamos a leerlo directamente desde ahí. Así que el gran reto que tenemos por delante es mantener este episodio sencillo y entendible. Este podcast que existe con la idea de ayudar a la iglesia a recuperar el amor por el Antiguo Testamento. Lo primero que tenemos por delante es el hecho de que la pronunciación del nombre sagrado de Dios, ¿ok? Es un tema que no ha sido poco debatido, ¿ok? Es un tema bastante debatido y ahora no pretendemos, ¿verdad?, resolverlo, sino ver cuáles son las propuestas que se han hecho, ¿ok? Y cuáles son sus deficiencias si tienen. Y dos, como dije anteriormente, tratar de brindar una propuesta que se preste menos a especulación, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que nos puede surgir es, ¿cuál es la importancia de pronunciar y traducir el nombre sagrado de Dios? ¿Por qué hacerlo? Bueno, lo primero que podemos decir a eso es que si las escrituras lo enseñan, es importante, ¿ok? Y obviamente en Éxodo 3:15, que es el texto que vamos a estar trabajando hoy, Dios dice claramente, este es mi nombre para siempre. Y este es el nombre por el cual yo quiero que me recuerden. O sea, claramente Dios dice que Él quiere eso. O sea, esa es su voluntad. Entonces, si las escrituras lo dicen, es importante. Eso es uno. Y dos, por razones de traducción. Hay textos donde es necesario tener una pronunciación del nombre, porque es muy difícil traducir. Los traductores bíblicos que estén viendo esto van a entender perfectamente lo que digo, porque hay momentos en el texto donde hay que traducir el nombre. Entonces, esas son una de las razones por las cuales vamos a lidiar con esto. Y otro porque la Biblia lo dice, y si Dios lo considera importante, nosotros también lo consideramos importante, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que decir con respecto a esto es que en verdad nosotros no sabemos de ciencia cierta cómo se pronuncia el texto. Por ejemplo, una de las pronunciaciones que se han propuesto es la de Jehová, que la propone mucho el doctor Nehemiah Gordon, que en algunos círculos es odiado, en otros círculos no tanto, y ha estado aquí en el programa, y él dice que en uno de sus videos dice que pudiera ser cualquier pronunciación, dice él, y cito, pudiera ser cualquier pronunciación, pero muéstrenme la evidencia. El nombre de Dios pudiera ser cualquiera. Tenemos miles de posibilidades. Pudiera ser Yehi Vihi, dice él. ¿Quién sabe? Pero la mejor evidencia que tenemos es la que se preservó por los escribas, que él argumenta que es Jehová. Termino la cita. Dr. Storrs, que hizo una disertación con respecto a este mismo tema del nombre. Una disertación que tiene más de 300 páginas, mucho más de 300 páginas, que él propone que se traduzca o Señor o Yahoo, que es una abreviación del nombre, vamos a ver más adelante a qué me referimos con eso. Dice, no tengo idea cuáles son las vocales del nombre. ¿Ok? Y dice él, y sigo citando, y en mi opinión no es Yahweh o Yahvé, como decimos en español, ¿verdad? Soy dogmático en eso, dice él, y repite, no es Yahweh.
hice una disertación sumamente extensa con respecto a este tema, ¿ok? O como lo escribe el doctor, el erudito Townsend en The Anchor Bible Dictionary, que The Anchor Bible Dictionary, ¿ok?, dice que la pronunciación del tetragramatón, o sea, cuando nos referimos a eso, nos referimos a las 4 letras del nombre sagrado de Dios, como Yahweh, es una suposición académica. En otras palabras, y pudiéramos seguir citando, muchos eruditos, muchos académicos han dicho abiertamente, mira, no es Yahweh, y lo que afirman ser lo dicen no estamos seguros. Entonces, eso nos dice, y lo digo con humildad, ¿ok? No pretendo decir yo ahora, ok, ahora yo voy a traer la pronunciación correcta. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, bueno, si ese es el caso, tenemos licencia, ¿ok?, a promover, o no promover, sino a sugerir una pronunciación que en mi opinión, ¿ok?, se presta a menos especulación. Y ese es el punto que estamos tratando de hacer aquí. Entonces, vamos a ver rápidamente cuáles son las que se han propuesto. No todas, porque son bastante, pero las más famosas, ¿ok? Entonces, la primera vamos a empezar con Jehová, ¿ok? Vamos a empezar por ahí. Entonces, en ese caso, tendríamos que decir que y voy a hacer uso mucho de esta pantalla, ¿ok? Esto va a ser casi como una clase. En un momento vamos a entrar a ver varias cosas. Lo primero que tenemos que decir es que si las vocales de Jehová, que es la postura, ¿ok?, de aquellos que defienden o abogan, en este caso Nehemiah Gordon, que es el líder en esa posición, si las vocales de Jehová son las vocales de Adonai, ¿ok?, dice él, lo dicen ellos, ¿por qué Jehová no sale vocalizado con las vocales de Adonai? Muchas veces simplemente sale Yehvah, no sale la Jolem, la vocal O, no sale. Entonces dicen ellos, oye, ¿por qué no sale así? ¿Ok? ¿Por qué la primera consonante? Y a esto podemos responder de la siguiente manera, la razón por la cual esto no se ve. Y es simplemente porque la primera consonante, y lo pueden ver aquí en la pantalla, lo explico. Ok, la primera consonante de Adonai, porque lo que se postula es que las vocales de Jehová, que lee Jehová, ok, son las vocales de Adonai. Ok, esta persona dice, bueno, mira, si es así, entonces ¿por qué no salen las vocales de Adonai? Si se dan cuenta, las vocales de Adonai son A, esto suena como una A en hebreo, es una hataf patah, así se llama en hebreo, pero suena como una A, O, ok, recuerden que estamos leyendo de derecha a izquierda, y por último A. Entonces, Adonai. Entonces, en el nombre sagrado de Dios, que sería en este caso estas 4 letras aquí, lo que sale es esto no es una vocal, sino un ishva, pero se pronuncia como si fuera una especie de ¿ok? No sale aquí arriba el puntito que es la jolem, que representa el sonido vocálico O, pero sale la A. Entonces dicen, bueno, ¿dónde está aquí el sonido vocálico? Entonces, eso es uno de los argumentos que ellos plantean, ¿ok? ¿Ok? A lo que nosotros responderíamos, o a lo que yo respondería, es porque la consonante de Adonai, la primera, esa Aleph que ustedes ven ahí, en Adonai, es lo que se conoce una vocal gutural, ¿ok? Eso se conoce como una vocal gutural. ¿Qué significa eso? Bueno, que se pronuncia con la garganta y que tiene las reglas gramaticales del hebreo aplican diferente a ellas, ¿ok? En este caso, esa vocalización de esa hataf patah solamente se aplica a esta letra, no a la yod, que es esta que está aquí, ¿ok? Y por esa razón, no esperaríamos que tenga aquí la misma vocal, no lo esperaríamos, ¿ok? Esa es una de las cosas que pudiéramos decir al respecto. Mientras que la primera consonante de Jehová, del tetragramatón, es Yod, o sea, no necesita la vocal de la gutural.
y por esa razón no se ve ahí. Entonces, aún así, aún habiendo dicho eso, o sea, no esperaríamos que saliera la vocal ahí, aún habiendo dicho eso, debemos decir otra cosa más, y es que muchas veces no sale la jolem tampoco aquí, porque el escriba que produjo el material, ¿ok? Muchos casos, en este caso, Samuel ben Jacob, fue uno de los escribas que produjo el Leningrad, el códice Leningrad, y también Aaron ben Asher, también otro escriba, que fue que trabajó en el códice. Ellos, por lo general, cuando escribían Adonai, cuando escribían esta palabra que está aquí, muchas veces no le escribían con la jolem. Si lo ven en muchos manuscritos, no le escribían con la jolem. Esta letra no salía, esta vocal O. Por lo tanto, es de esperarse que cuando escriban Yud, Het, Vav, Hei, que es el tetragramatón, el tetragramatón, el nombre sagrado de Dios, no aparezca tampoco aquí. ¿Ok? Porque ya en la misma palabra Adonai, ellos muchas veces no lo incluían. ¿Ok? Todos sabemos que se dice Adonai. Ok, aún habiendo dicho eso, debemos decir que tenemos evidencia que el escriba Samuel ben Jacob, ¿ok? Erróneamente escribió la vocal debajo de la yod, ¿ok? Debajo de la yod. Aquí tenemos esto se puede observar en el códice Leningrad. Esto que tenemos aquí abajo es el códice Leningrad, esto que está aquí, ¿ok? Del texto masorático. Y si leemos, podemos seguir, empieza aquí el texto, dice, Ashrei Ha'am, ok, bendecido el pueblo, Shekaha lo, ok, que así sea para él, y después dice, Ashrei Ha'am, otra vez bendecido sea el pueblo, She, que, y miren aquí lo que sale aquí, y permítanme mostrárselo brevemente. Miren aquí lo que sale aquí. Esto que está aquí es el nombre sagrado de Dios, las 4 letras. Y esto que está aquí es la Hataf Patah. Exactamente, ¿ok? Exactamente la misma vocal que tenemos aquí, de Adonai. Ahí el escriba, digo erróneamente lo escribió porque la Yod que tenemos ahí, que esa primera letra, que se llama Yod, que sería esta, no necesita este tipo de vocal reducida. No es necesario. El hecho de que lo pusieran nos dice que ellos tienen en mente pronunciar ahí Adonai. ¿Ok? Eso sería una de las evidencias de eso, y ahí se puede ver claramente. ¿Ok? La otra evidencia de eso lo vemos también en el códice Alepo, también el mismo texto del Salmo, y se puede ver claramente. Es el mismo texto completo que yo acabo de leer, no voy a leer otra vez, pero aquí podemos ver el nombre. Ok, un momentito, aquí podemos ver el nombre que sale, este es el nombre. Ok, y aunque no sale con la misma vocalización, en la partícula she, que significa que, aquí sale vocalizado con otra vocal reducida que también se aplica a la alef, que esa sería la hataf segol, así se llama esa vocal, se pronuncia como una E, esta que está aquí. Bueno, de nuevo, ellos tienen en mente aquí la letra Aleph, ¿ok? Y pronuncian ahí, para pronunciar ahí Adonai. Adonai en este caso sería Adonai Elohim, esa es la intención de los escribas. Entonces el códice Alepo nos muestra eso también, aquí en ese sentido. También el doctor Nehemiah Gordon admite que las vocales que aparece ahí como Yehoví, esta palabra que aparece aquí, Yehoví, es una variante también que aparece en el texto del nombre sagrado de Dios, pero aparece como Yehoví, no como Jehová, escrita de esa manera. Y Nehemiah Gordon admite que eso viene de Elohim. Ustedes pueden ver las vocales ahí, es claramente. Eso se pronuncia como una E, esto como una E, ¿ok? Una O y una I. Entonces sería una O y una I aquí también. Bueno, aquí tenemos E, O, I. Elohim o Yehoví. Está claramente, y Nehemiah admite eso. Bueno, le diríamos entonces a Nehemiah, bueno, si admites eso, entonces si las vocales son lo mismo, ¿por qué no pudiéramos aceptar lo mismo de Adonai?
cuando muchas veces en la palabra Yehoví, la vocal O aquí tampoco aparece. ¿Ok? Entonces, si decimos, bueno, Yehoví viene de Elohim, y muchas veces esta vocal Jolem aquí no aparece, entonces Jehová viene de Adonai, aunque la vocal tampoco aparezca. Entonces, de nuevo, esas son las evidencias de por qué esta posición de Jehová es claramente, está citando claramente, y esas vocales que tiene tanto Jehová como Yehoví claramente vienen ahí de Adonai y de Elohim. Y la intención del escriba es que se pronuncien esas dos, que se pronuncien esos dos nombres en lugar del nombre de Dios. Entonces, esa es la deficiencia que vemos con respecto a esa posición. ¿Ok? Con respecto a Yahvé o a Yahweh, el punto, lo que apoyan esta posición, ¿verdad? Dicen, por ejemplo, Albright, que es un erudito muy importante, publicó en 1924 y dice, y él explica que el primero en sugerir la forma causativa de Yahvé, voy a explicar a qué me refiero un momento con eso, para el nombre sagrado de Dios fue Leclerc en 1700 después de Cristo. Y por cuanto es causativa, la voz aquí del verbo, el nombre significa, dice él, y cito, el que trae a la existencia o el creador, en ese sentido. Eso es lo que argumentan, lo que sostienen esa posición. Pero, aunque a mí me encantaría esta explicación y encaja perfectamente con nuestra teología como, ¿verdad?, seguidores de Jesús y cristianos, no necesariamente encaja con la forma final que tenemos en el texto de Éxodo 3, del 13 al 15. Cuando digo forma final me refiero a como tenemos el texto en hebreo, en el texto original, no lo tenemos como se nos fue entregado, ¿ok? En el texto masorético. Entonces, no encajaría ahí porque el texto masorético no tiene una forma causativa en este sentido. Lo llamamos en hebreo hifil. Lo que implica es que el verbo aquí es activo, pero es quien causa la acción. Entonces, eso lo da, obviamente, eso lo da ese sonido ya. Cuando decimos Yahvé, ese sonido ya, esa A es lo que da ¿verdad?, la voz causativa en ese sentido. Entonces, no tenemos una voz, no tenemos ese binyan o esa voz del verbo en Éxodo. No tenemos eso. Eso es una de las primeras objeciones que tiene esa posición. Para ayudar a que encaje, Albright tiene que especular y enmendar el texto. Albright propone que se diga el famoso texto cuando Moisés le dice a Dios, Moisés le dice, ¿cómo le diré al pueblo, cómo le diré cuál es tu nombre? Para yo decir al pueblo cuando yo vaya, ¿quién me envió? Y él le dice, Ejie Asher Ejie. Eso es lo que dice el texto original. Bueno, Albright tiene que enmendar el texto y decir Ajie Esher Ijie. No dice Ajie. Obviamente él tiene que enmendar el texto. Enmendar significa, él propone que el texto sea corregido ahí, porque él entiende que no debe decir Ejie, como dice realmente, sino Ajie. Pero la razón por la cual propone esto es para poder justificar Yahvé o Yahweh. Esa es la razón. ¿Ok? De nuevo, tenemos que especular ahí y enmendar el texto. La idea de este episodio en particular es tratar de sugerir una pronunciación que esté menos sujeta a especulación posible. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ahí tendríamos que enmendar el texto. Entonces, eso es otra deficiencia que tiene la pronunciación Yahvé o Yahweh en ese sentido. Por otro lado, Bar, en The Anchor Bible Dictionary, también observa que esta reconstrucción es fallida, porque él dice el causativo, o sea, la voz causativa aquí de este verbo no aparece en hebreo en ninguna otra parte. En otras palabras, si conjugamos ahí como Yahvé o Yahweh, los verbos, bueno, esos verbos no aparece, ese verbo, que es el verbo ser o estar en ese sentido, no aparece en la forma causativa en ninguna parte de la Biblia. De nuevo, tendríamos que especular un poco ahí con respecto a eso. Entonces, ellos también
proponen, aquellos que optan por esta pronunciación, dicen que hay evidencias arqueológicas de que esta pronunciación, hay evidencias arqueológicas de esta pronunciación en cartas arameas de Elefantina en Egipto. Por ejemplo, se menciona Yahoo, se menciona en cartas griegas, se mencionan, por ejemplo, en caracteres griegos, Iao, que de nuevo es una terminología que apunta a Yahó, una abreviación del nombre. Teodoro en el siglo IV, por ejemplo, después de Cristo, cita y dice que los samaritanos pronunciaban Yahvé. Pero ese Yahvé pudiera ser una forma de los samaritanos decir que hay evidencias de eso también. Esa sería la respuesta a eso. Posiblemente esto se refiere a una de las formas abreviadas del nombre Yahvé, que significa hermoso en hebreo. Yahvé. Y ellos, al no poder pronunciar la P ahí, ¿ok? Pronunciaban Yahvé. Cuando querían decir realmente Yahvé, le llamaban hermoso, ¿ok? Bueno, realmente todas estas posiciones y todas estas cartas, por ejemplo, la carta de Elefantina en Egipto, de Yahoo y Yahoo, todo eso son abreviaciones del nombre. No podemos tomar eso y decir, ok, eso es de Yahweh. No, no funciona así. Porque la primera vocal ahí, Ya, es una kamatz, es una vocal distinta y es una abreviación del nombre. O sea, estos nombres no prueban eso. Tenemos que ver cuál es el nombre realmente, no la abreviación del nombre. Entonces, esto no realmente confirma eso por ese lado. Otros proponen y dicen, mira, realmente lo que tendríamos que hacer es simplemente llamarle Señor. Y ya, eso es todo, le llamamos Señor y todo. Entonces los autores del Nuevo Testamento, dicen ellos, se refirieron al nombre sagrado con un simple Señor. Así que nosotros no tenemos que procurar pronunciarlo, simplemente llamémosle Señor. Bueno, de nuevo, presentamos uno de los problemas que esto tiene, y es que hay algunos textos bíblicos de la Tanaj, o ¿verdad?, de la Biblia hebrea, que requieren traducir el nombre. El simplemente colocar Señor ahí no sería un problema para la traducción en ese sentido. Entonces, eso por un lado, eso sería un problema de simplemente seguir con la, ¿verdad?, con la tradición de ponerle Señor. Creo que la Nueva Biblia de las Américas hace eso. Entonces sería un problema hacer eso ahí. Otra cosa que podemos decir a eso es que los autores del Nuevo Testamento, ya que estaban escribiendo en griego, y esa sería la respuesta de por qué ellos usaban eso, simplemente citaron la traducción griega, la Septuaginta. Y la Septuaginta usa la frase Señor. Eso fue lo que ellos hicieron. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, eso fue lo que se hizo en ese sentido. Hay manuscritos más tardíos del Nuevo Testamento, por ejemplo, escritos en hebreo, o traducciones del griego al hebreo, ¿verdad? Más tardíos del Nuevo Testamento, pero importante testigo también, que utilizan el tetragramatón en hebreo y no necesariamente escriben Señor. Entonces, ese es otro argumento que podemos decir. Otra cosa es que la meta del Nuevo Testamento es otra. ¿Ok? No podemos usar el Nuevo Testamento ahora para informar nuestra filosofía de traducción con respecto a la Biblia hebrea. Porque la meta del Nuevo Testamento, de los autores del Nuevo Testamento, es comunicar una relación personal con Dios ahora. ¿Ok? Por eso Jesús elige el título Abba. ¿Ok? Lo hace bien cerca, hace a Dios, ¿verdad?, al Señor bien cerca. También un título tomado, también el título Abba viene de la Tanaj. En la Tanaj en muchas partes se le llama Padre a Dios, incluso muchos nombres teofóricos, nombres teofóricos, ¿okay? Vamos a explicar un momento qué es eso, usan el componente Abba de Padre. ¿Okay? Entonces, para concluir este punto, yo en ese sentido estoy de acuerdo con el hermano Andrew Case, que cuando dice que toda propuesta del nombre sagrado de Dios que no tome en consideración seriamente Éxodo 3, del 13 al 15, carece de peso. Y muchas de estas propuestas tienen que enmendar el texto, tienen que agarrar allí, tienen que crear una nueva forma, tienen que hacer mucha gimnasia con respecto al texto para poder justificar la pronunciación. Entonces, por lo menos me gustaría sugerir algo que sea menos especulativo
y más apegado a ese texto de Éxodo. Entonces, aunque debo decir que Andrew Case concluye que es Yahweh, pero él mismo admite que él no está seguro que sean todas las vocales esas tampoco. ¿Ok? Y ya hablamos mucho de las razones de por qué muchas personas concluyen eso. Entonces, las bases de nuestra propuesta son menos, o tratamos de hacerlas menos especulativas posible. Así que acompáñame a navegar algunos de estos textos, algunos de los manuscritos y ver algunas de las cosas que queremos ver. Ok, aunque no pudiéramos afirmar al 100% que esta es la pronunciación correcta, al menos esta pronunciación descansa, ¿ok? No descansa, perdón, sobre una reconstrucción vocálica, ni está en contradicción tampoco con Éxodo 3:14, que es muy importante, como el caso de Yahvé o Yahweh, estaría en contradicción con Éxodo 3:14, ¿ok? En contradicción directa con Éxodo 3:14, aunque debo decir también que hay ciertas terminologías ciertos verbos que aparecen como ya, que no son causativos, sino que son activos normales, un cal, ¿ok? Pero esas son excepciones, y hay un grupo de escribas que lo interpretan de una manera, lo usan de una manera, y otros lo usan de otra, o sea que también es especulativo en ese sentido. Normalmente cuando el verbo tiene pataj, tiene esa vocal A ahí, es causativo. Entonces tendríamos que especular de nuevo. ¿Ok? Pero nuestra propuesta, aunque no podemos decir que el 100% esa es, simplemente podemos decir que no descansa sobre una reconstrucción vocálica, ni está en contradicción con el texto de Éxodo 3:14. ¿Ok? Tampoco depende de la creencia que las vocales de Adonai no fueron agregadas, como es el caso de Jehová, que depende de creer, simplemente una hipótesis, que las vocales no fueron agregadas ahí. O sea, eso descansa simplemente en esa hipótesis. ¿Ok? Nuestra propuesta depende de dos puntos principales. Estos son los dos puntos principales de la propuesta. ¿Ok? Seguir de forma... estos son los dos puntos principales de la propuesta, y es seguir de forma llana y natural la respuesta que Dios le da a Moisés en Éxodo 3, del 3 al 15, al revelar su nombre y respetar las reglas de la gramática hebrea que plantea la forma final del texto original. En otras palabras, vamos a ir a hacer un exégesis del texto en nuestro próximo episodio, porque, ¿verdad? Ya el tiempo se nos agotó, pero vamos a hacer un exégesis del texto. Vamos de los manuscritos, usando los manuscritos directamente, y vamos a respetar la gramática hebrea que plantea ese texto, es tal cual los masoretas lo entregaron. Así que con eso les pedimos que no se pierdan el próximo episodio, donde vamos literalmente a entrar al texto, hacer el exégesis y a ver cómo la gramática hebrea nos ayuda a pronunciar el nombre de Dios. Así que muchas gracias por sintonizar Amando tu Tanaj. Este es un podcast que existe para ayudar a la iglesia a recuperar el amor por el Antiguo Testamento. Bendiciones.